Lo que vemos en Bogotá mucho es que la mayoría de gente vive en las localidades de Occidente, pero la mayoría de empleos se concentran en las localidades del borde oriental. Lo que se ve también es que, pues por obvias razones, las personas tardan mucho tiempo en desplazarse del lugar donde viven al lugar donde trabajan. ¿Cómo hacer para lograr que esa supuesta ciudad de 15 minutos sea posible? Y esto en términos de empleo, o sea, cómo hacer para generar más empleos en las localidades de Occidente y para hacer que haya varios epicentros en la ciudad y no pocos epicentros concentrados en el borde oriental. Mira, la mayoría de empleos, o sea, Bogotá es una ciudad de bienes y servicios, ¿no? Si te das, si, digamos, revisamos en el marco de la pandemia, pues claro, principalmente estos fueron lo primero que cerró, que fueron los restaurantes, los hoteles, toda esta zona de turismo que fue lo que cerró, pues fueron los empleos que mayoritariamente se perdieron. Muchos de ellos se recuperaron, muchos de estos empleos, de estos negocios se rehabilitaron, algunos definitivamente no volvieron a abrir porque quebraron en el marco de la pandemia. Lo ideal es que nosotros ubiquemos cuáles son aquellas principales actividades económicas que hay localidad a localidad, pero a su vez cuál es esa georreferenciación que tenemos de profesionales y de ocupaciones en nuestra ciudad. Miren ustedes que la industria que existe en Bogotá hoy mayoritariamente hablando es la industria de la construcción y la industria de la construcción no genera empleos de carácter permanente. Un maestro de obra está únicamente lo que dura la obra y nuevamente tiene que buscar otro empleo de este tipo para poderse sostener. Y la única garantía que tenemos, por lo menos en términos de empleabilidad, de empleo estable, duradero, pues está relacionado con aquellos empleos. Si uno accede pues a una carrera administrativa, o sea, yo por el hecho de que sea concejal, pero pues puede que mañana no lo sea, yo no hago parte de una familia privilegiada, yo soy hija de campesino, no tengo un apellido de renombre, o sea, es decir, digamos que no es como que salgo pues y me ubican como pasa con muchos políticos de la derecha que tienen su vida absolutamente asegurada, incluso cuando terminan un ejercicio de representación electoral. En ese sentido, digamos, esa georreferenciación, porque acá salen muchos profesionales que lamentablemente no tienen dónde ubicarse en la ciudad de Bogotá y que tienen que dedicarse a otro tipo de actividades, estos supuestos emprendimientos que no son del todo favorables para todo el mundo, pues una cosa es que tú tengas unos papás que te financien un emprendimiento a que tú empieces un emprendimiento desde cero. Entonces allí está la necesidad de las economías populares, hoy hablábamos de los clústeres populares que existen en muchas localidades y barrios de nuestra ciudad, que son esas casas que han adaptado sus primeros pisos para negocios, para arriendos, y que esas puedan, digamos, ser búsqueda de organizaciones que permitan también incluso contratar con las alcaldías locales y dedicarse a las actividades económicas que se desarrollan desde allí, pero a su vez habilitar espacios de suelo para el tema de actividades económicas que permitan que la gente no se desplace, que podamos hablar de esa ciudad de 15 minutos, pero adicional a ello, el tema de la virtualidad, o sea, como te decía, o sea, desde el 190 en adelante, o sea, Bogotá se ha construido, como tú lo dices, hacia el oriente, o sea, desde, yo recuerdo mucho cuando discutíamos sobre el Plan Centro hace ya más de 10 años, casi como en el 2010, 2011, 2012, del Plan Centro, pero también del Plan Ciudad Salud, que igual se siguieron ejecutando, el Plan Ciudad Salud, hay en toda la zona de Antonio Nariño, el Plan Centro, que ya pues lo hemos venido viendo en la localidad de La Candelaria, o sea, todo el proceso de gentrificación que se da en la localidad de La Candelaria, en la localidad de Santa Fe, pero que a su vez viene pasando también en la localidad de Mártires y que se va a hacer un desplazamiento de mucho habitante histórico que tenía, digamos, una serie de negocios en esas zonas y que van a tener que desplazarlos desafortunadamente. Entonces, digamos, lo ideal es poder fortalecer las economías populares y solidarias y que esto permita generar empleo a partir también, además de una georreferenciación y también el tema del trabajo en casa, es importante garantizarlo en la empresa privada y también en el sector público. Eh, Lady, yo tengo una pregunta sobre un tema muy importante que usted tocó ahorita y es el metro subterráneo. Sin duda, esta campaña a la alcaldía en Bogotá va a ser como las otras campañas, donde parte del debate público se va a concentrar precisamente en eso, en el tema del metro para Bogotá, 60 años en esto. En este proyecto que hay ahora de metro posiblemente subterráneo, se contemplan unas estaciones con una distancia de más o menos 1.600 metros, 1.800 metros entre una estación y la segunda, ¿sí? Lo normal en el mundo es que sean cada 700 metros, cada 800 metros más o menos, la distancia entre una estación y otra. Este diseño actual que hoy propone Claudia López
precisamente lo que busca no es más bien consolidar a través del metro el mismo negocio de Transmilenio, puesto que si una persona se baja de una estación y tiene que devolverse otra vez 800 o 1000 metros, pues va a estar obligada otra vez a tomar el Transmilenio. Y pienso yo, usted nos puede decir si es cierto o no, que al final lo que buscan es que un metro subterráneo sirva de alimentador para Transmilenio y no al contrario. Claro, además, adicional a lo que tú dices de la distancia de estaciones, que además, ojo, este segundo tramo de la primera línea del metro de Bogotá viene haciéndose con los mismos errores del primer tramo. Y es que el convenio de cofinanciación que a la brava, a los afanes, a las carreras, firmó la alcaldesa Claudia López con el presidente Iván Duque, le faltaban 3 días para que Petro se posesionara. 3 días. Pero ella insistió que fuera el 4 de agosto que se firmara ese convenio de cofinanciación con el expresidente por fortuna Iván Duque, y se aprobó sin estudios de factibilidad completos, sin estudios de factibilidad completos. Y eso va a hacer que pase lo mismo que está pasando con la primera, y es que no tengamos estudios de ingeniería de detalle. No tenemos estudios de ingeniería de detalle. De hecho, el convenio 136 del año 2019 ya tenemos un sobrecosto sin ni siquiera tener los estudios de ingeniería de detalle y sin ni siquiera haber entrado a operar. ¿Por qué? Resulta que el metro, en el convenio 136 está proyectado para 46.300 pasajeros hora sentido, y se contrata con una flota de 30 trenes, 28 en operación, uno en mantenimiento y uno de reserva. Y esto tiene un presupuesto de 4,1 billón de pesos, y adicional a ello tiene una cláusula que dice que cualquier tipo, o sea, si hay que comprar nueva flota de trenes, pues estos tienen que ser financiados por el distrito, ¿sí? Y en ese sentido, resulta que en el COMPES 4104, para el cual hizo las modelaciones la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde su Secretaría de Movilidad, dice que para el año 2028 no es de 46.300 pasajeros hora sentido, sino necesita una demanda inicial de 52.200 pasajeros hora sentido. Eso lo que requiere es que tengamos un tren adicional más, pero además del 2028 al 2035 necesitamos 8 trenes más, porque de ahí del 2028 al 2035 son 67.000 pasajeros hora sentido que tiene que llevar este primer tramo de la primera línea del metro de Bogotá. Entonces, sin haber entrado a operar, sin tener estudios de ingeniería de detalle, sin estar en construcción, pues ya tenemos un sobrecosto de esta primera línea. Y además este segundo tramo, segunda línea de metro que deja la alcaldesa Claudia López, que quiere dejar contratada, igual que hizo Peñalosa, todo lo mal hecho, esta segunda tiene 47.000 pasajeros hora sentido, sumado a lo que tú planteas de la distancia entre estaciones. Pues eso, y una troncal de Transmilenio es exactamente lo mismo. Lo que queremos es que esto pues movilice a su máxima capacidad, de tal forma que esto pues permita que sea el principal modo de movilidad y no ese metro alimentador de Transmilenio. Obviamente habrá que hacer ajustes. Yo espero de verdad que esa comisión técnica y jurídica que está operando entre el gobierno nacional y el gobierno distrital y pues el consorcio chino tenga una feliz respuesta. Sin embargo, yo tengo una preocupación, una preocupación muy grande, y es que más allá de la voluntad del gobierno nacional y el próximo gobierno distrital, que va a estar en manos del pacto histórico, es el tema del consorcio chino, ¿sí? Y el tema del consorcio chino, que ya vimos pues las multas que tiene por falta de cumplimiento en sus contratos, ¿sí? Y esto lo sabía Enrique Peñalosa, pues además que esto debe haberse declarado desierto, porque además fue casi como el único proponente para licitar y para contratar la construcción de esta primera línea de metro, y pues tengo temor que eso pase con la segunda, y tengo esa preocupación con el tema del consorcio chino, y que más allá de las voluntades que hayan desde el gobierno nacional y desde el gobierno distrital, pues estos definitivamente pues no cumplan como lo han hecho en otros países. Heidi, hay otra, yo pude ver parte del debate que ustedes tuvieron en Red Más con Rodrigo, con Rodrigo Lara y con Carlos Carrillo, y hubo algo que me llamó la atención y que ustedes dos no replicaron en lo que dijo Lara, y es que Lara directamente fue diciendo: cumplamos con el contrato de la línea 1 y más bien invirtamos los 3 billones de Transmilenio por la séptima para hacer la línea 3. Ajá. Sí, ¿Qué opinas tú de eso? Terrible. Y él jura
que si la primera se hace elevada, el resto van a poder ser subterráneas. Eso es falso. O sea, el error que vamos a cometer con esta primera línea elevada es que no haya metro subterráneo en Bogotá y que estemos destinados 100% a que haya Transmilenio. El afán de Claudia López de construir Transmilenio por las séptimas, porque esa obra está atada a la primera línea elevada de Bogotá. O sea, y tener una línea, imagínate tú, es que o sea, me da angustia y uno dice, güey, pucha, a tocar es, ¿cómo hacemos? Porque Bogotá ya de por sí es invivible. Si esta línea se hace elevada, si entra el corredor verde también a construirse, ¿cómo carajos? O sea, nos vamos a movilizar en Bogotá. O sea, esto va a ser un acabose que casi va a tocar como buscar, yo no sé, que trasladen todo el mundo a vivir al lado de sus trabajos, poner campamentos, no sé qué va a pasar, o al lado donde estudien, porque esto va a ser terrible. Y pues obviamente él lo dice, pues porque, a ver, Lara es una persona que pues recoge votos del centro y él va a entrar a disputarse votos con Galán. De hecho, sabes que yo no, o sea, mucha gente ya va por ganadora a Oviedo, o va por ganadora a Galán, o a, digamos, o a Lara, pero ellos están disputando los mismos votos realmente. O sea, digamos que ellos no, o sea, Galán, Oviedo, pues están mirando a ver quiénes se distribuyen la burocracia de Claudia y quiénes cogen a los liberales. Lo cierto es que Vargas Lleras va a apoyar a Galán. De hecho, decía Galán, Lara, no, Galán es el candidato de Vargas Lleras. Entonces le dije al final, usted lo que tiene es que es envidia porque no es usted el candidato de Vargas Lleras. Entonces, me parece sí muy lamentable, porque entonces lo que buscan es como, o sea, ustedes mismos lo decían, o sea, el debate de esta administración va a ser el tema del metro. Y decir como, no, que haya metro, pero que haya metro ya, construyan eso como está. No, no, porque es que el error que vamos a cometer ahí, como diría nuestro presidente Gustavo Petro, eso es una chambonada. Lo que se va a hacer ahí va a condenar a la ciudad eternamente, y es que ni nosotros ni las futuras generaciones tengan la posibilidad de tener un sistema digno de movilidad y que no haya metro subterráneo y hayan más y más troncales. De hecho, en este plan de ordenamiento territorial se contemplan 22 corredores verdes, 18 de máxima capacidad y 4 de mediana capacidad. Incluso este POT habilita a que se construya tranvía sobre la carrera séptima, porque el 190 no lo permitía. Este sí lo permite, y aún así Claudia López decide construir Transmilenio.